Buenas tardes, bendiciones a todos. Ya estamos a punto de comenzar con la reunión. En realidad un compartir de la palabra, ¿no? Más que nada, ¿viste? Porque la reunión originalmente siempre fue mucho más fluida y compartida entre todos los hermanos, ¿viste? Eso es el diseño de Dios, ¿no? Sin embargo, algunos todavía pensamos que la doctrina es necesaria porque es lo que el adversario ha atacado con el fin de que el Hijo de Dios no conozca la doctrina de los apóstoles, que lo llamaban ellos, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, para así poder engañar más fácilmente a los seguidores de Cristo. Y hoy vamos a ver un tema muy especial porque se llama la fe sin obra es muerta, pero la obra sin fe también. Es muy importante porque, hola Fernando, Dios te bendiga. Vamos a ver las dos puntas, a qué se refiere la palabra de Dios. Los versículos temas que nosotros vamos a tocar son Santiago 2:17 y Romanos 14:23. Son los dos versículos temas. Hola Sandra, Dios te bendiga. Porque lo que siempre se ha transgiversado, ¿no? O lo que el adversario ha querido transgiversar fue el conocimiento de la sana doctrina. Porque ahí es cuando nos puede engañar, nos puede seducir o nos puede atraer. Así que vamos a leer los dos versículos para después nuevamente volver a Santiago. Santiago 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Ese es uno de los versículos tema. Y el otro versículo tema es Romanos 14:23, dice: porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Entendés? ¿Cuál es? Romanos 14:23. La fe sin obra es muerta, pero la obra sin la fe también. O sea, no tiene... Hoy vamos a ver a qué se refiere esta fe de la que habla la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué es esta fe? ¿No es cierto? ¿Qué siempre trató esta fe? ¿Y de qué trata esta fe? Para nosotros no errar en la acción, porque por sí la fe te impulsa a una acción. ¿Entendés? La fe no es mística, no es algo que vos lo conocés para vos y es algo trascendental ahí. No. La fe es algo que se activa en nuestra vida y se manifiesta diariamente. De por sí es así, fíjense lo que dice Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Y ahí el texto original dice: así que la fe es por el oír y el oír acerca de los escritos de Cristo. Acá entra nuestro Señor Jesucristo en acción, porque la fe siempre fue basada, por eso es que Él es el autor y consumador de la fe, en el Cristo de Dios. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la fe del Evangelio del Hijo de Dios. Fíjate, esta traducción dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Viste? Acerca de Cristo. La buena noticia. Siempre fue así. Entonces, la fe sin obra es muerta. Santiago 2:17. Vamos a ir desarrollando este tema despacito.
como le gusta a mi hermano acá, Fernando, presente, para ir poco a poco metiéndonos de lleno en esto, ¿no? Así que la fe, ¿cómo que decía? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. 2:17. Ese es el primer versículo que vamos a tocar. Vamos, para poder entender esto, vamos a leer del versículo 14, del 14 en adelante. Siempre es muy importante el contexto, ¿no? Hermanos mismos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada uno, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. ¿Entienden? Siempre la fe está acompañada de la acción. La fe siempre representó a ese Cristo. Cuando hablamos de la fe del Evangelio, hablamos de lo que siempre fue, es y será nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Básicamente, toda la palabra de Dios, nosotros vamos a ver, toda la palabra de Dios se basó en el Cristo. Es el plan divino. Esa es nuestra fe. Hoy es nuestro Señor Jesús. Siempre ella representó a lo que iba a ser Cristo. Se fundamentó a lo que iba a ser Cristo. El rescate de Dios hacia el hombre, como quien dice. La salvación. Esto es algo tremendo. Fíjense que se ve uno, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque es evidente que aquel que vive en la fe manifiesta obras. El solo hecho de orar es una obra, pero tenés que orar todos los días. Tenés que tomarte tu tiempo para hacer. Tenés que tomarte un tiempo con el Señor para hacer esto. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Vieron? No es una cuestión de acá simplemente en tu mente. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro Padre cuando ofreció Abraham? Nuestro Padre, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro Padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en su obra? Este es un tremendo versículo porque Abraham, que es el padre de todos los creyentes, es uno de los primeros, bueno, no los primeros, nosotros vamos a ver que no es el primero, hoy vamos a ver que no es, pero es el que con más ímpetu creyó esta fe acerca del Cristo. Y fíjate que Dios le había dicho, en tu descendencia serán benditas las naciones. En esa descendencia estaba el Cristo, ¿viste? En tu simiente, en tu descendencia. Y el único hijo de él era Isaac. Y Dios le mandó a sacrificar. Pero él obedeció porque él tenía esa fe. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mirá qué tremendo este hombre. El corazón de Abraham, obviamente, que es digno de imitar y representaba, era un bosquejo de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Estoy con ganas de tomar mate. Tremendo versículo. Y fíjense que
El versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Mira, esto es algo tremendo, porque la fe que representó siempre a nuestro Señor Jesucristo, esa es la fe, porque el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo, te impulsa a hacer. Jesucristo siempre hizo. Un gran ejemplo de esto, de que nuestro Señor hizo, como Él era representante de esta fe que nosotros profesamos, es Mateo 14. Fíjense, Mateo 14, quiero darle un ejemplo de nuestro mismo Señor. Recuerden esto que leímos en Santiago, que le dijo, id en paz y calentaos. No hizo nada por los hermanos que necesitaban eso. Sin embargo, acá vemos lo contrario de parte de nuestro Señor. En el versículo 15, Él estaba con una multitud y dice, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer, les dice. Fíjense qué tremendo. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo, traédmelo aquí. Esta es la misma fe que nosotros profesamos. Yo quiero que ustedes noten el poder de creer en el Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Porque la diferencia cuando nosotros oramos con esta fe, con nuestro Señor Jesucristo, hay una gran diferencia. Fíjense lo que pasa acá, muchos leímos eso. Versículo 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo, partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 canastas y los que comieron fueron como 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Así que fíjate dónde fundamos nosotros nuestra vida, la fe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Entendés? No hay comparación a esta fe. Cuando vos profesás esta fe, obviamente que se manifiesta en obra. Esto no es algo, voy a orar por vos. Hermano, si vos creés, yo creo en Jesucristo, no solamente voy a orar. En la palabra está escrito que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. Y el poder se libera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo. Esta fe siempre se basó en eso. Nosotros vamos a ver despacio esto. Fíjense en 2 Corintios 8. 2 Corintios 8. Siempre hablando de nuestro Señor como nuestro gran ejemplo, como el gran autor y consumador de la fe. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros, con lo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, fuimos enriquecidos. Y la pobreza de Él se hizo manifiesta en nuestra riqueza espiritual, mental,
física y material. Así como alimentó eso con 5 panes y 2 peces, alrededor de 10.000 o 15.000 personas, con los mujeres y niños, si no eran 20.000, porque siempre hay 2 o 3, ¿viste? O más. Así también es la riqueza que nosotros recibimos en todo el contexto. Esta es la fe a la cual nosotros manifestamos esas obras. Van a tener un impacto, hermano, en la vida. Por eso que Dios dice de su palabra que ella no vuelve vacía. Hablando acerca de esos escritos de Cristo, de esas buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vos vas a perder manifestando esta fe. Siempre vas a ganar. Como hoy hablábamos con Luciano, ¿no? Y veníamos en el auto y decíamos, cada vez que nosotros queremos devolverle algo al Señor, Él ya hace 100, 200 veces más por nosotros. Nunca dejamos de estar en deuda por nuestro Señor. Con nuestro Padre tampoco, menos, porque Él es el que armó todo en el Señor esto para nosotros, para que nosotros seamos enriquecidos hoy en estas cosas. Esto es algo tremendo, ¿no? Hebreos 11, por favor. Este es un capítulo muy conocido por muchos de nosotros, pero yo creo que si le prestamos atención a Hebreos 11, nosotros vamos, y el primer versículo que voy a leer le va a llamar la atención. Yo creo que habremos leído mucho nosotros. Yo me acuerdo que lo leí y lo pensé varias veces y ahora lo volví a leer y me recordó esto. Fíjate el versículo 4. Por la fe Abel, fíjate vos de lo que estamos hablando acá. Abel. Hebreos 11:4. Estamos hablando de Abel. ¿Viste? Por la fe. Este creía en ese Cristo. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué bárbaro. Mirá, este va a dar algo tremendo. A ver. Versículo 7, mirá. Vamos a leer algunos versículos. Dice, por la fe Noé. ¿Entendés? Por la fe Noé, porque estos hombres no es que ellos se movieron por la fe. Cuando fueron advertidos por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿qué cosa? Por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Entendés? Es algo maravilloso, porque la misma fe que ellos profesaban es la que profesamos nosotros, solamente que hoy nosotros la tenemos más plenamente. Conocemos más acerca de esta fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendés? Pero todo lo que ellos profesaron siempre se basó en ese Cristo, se movieron en esa fe, que hoy es nuestro Señor Jesús. Mirá el versículo 24, ¿no? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mirá vos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mirá vos, teniendo por mayor riqueza, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo. Ahí está la fe.
Que los tesoros de los edificios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo, ¿qué cosa? Como viendo lo invisible. Tremendo, tremendo. La fe es esto, ¿no? Vos te centrás en Cristo. Esa es la fe. ¿Entiendes? Y eso te lleva a una acción, como le llevó a estos hombres a una acción. ¿Tenés calor, Lucía? No, pero estoy bien. A esa acción que representa a nuestro mismo Señor Jesucristo, porque no es otra acción fuera de lo que Él nos es, o de lo que Él es, o de lo que Él será. Esa acción que vos hacés basado en esa fe, representa a nuestro mismo Señor Jesucristo. Fíjate el versículo 31. Dice, por la fe Ra, la ramera, y acá estamos hablando de las dos personas que hablamos de Santiago, ¿no? Ajá. Abraham y Ra, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Vieron? No fue que ella los recibió por amor o porque se sintió, no, por la fe, hermano. Todos los que estaban en ese lugar perecieron, excepto Ra y los suyos. ¿Pero por qué? Por la fe. Por eso, esa pobreza de nuestro Señor Jesucristo, al darnos todo, inclusive su vida, enriqueció desde siempre a los que creyeron en Él. Bueno, desde antes y hasta ahora. Hoy mucho más, hermano, porque hoy tenemos don de Espíritu Santo en nosotros, herencia con los santificados, mirá, sentado a la diestra de Dios y un sinfín de cosas que ni siquiera podemos llegar a comprender todavía la grandeza de esto. Pero esta es la fe que nosotros profesamos y que manifiesta estas obras. Son manifiestas y son la manifestación de nuestro mismo Señor Jesucristo. Ahora, entendemos que la fe sin obra es muerta, no sirve para nada. Esto no es algo mental, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste? La manifestación de esto te impulsa a manifestar lo que Él es. Ahora vamos a Romanos 14. Veamos el otro punto para empezar a desarrollar este tema. Romanos 14, versículo 23, el versículo tema, ¿no? Pero el que duda en lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el pecado trae la muerte, o sea, produce muerte, ¿viste? No sirve para nada, ¿entiendes? La fe sin obra es muerta y la obra sin fe también, directamente. Ahora, vamos a leer desde el versículo 19 para comenzar a pensar en esto. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No está hablando de que es bueno hacer esto, sino que en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Dice.
tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda en lo que come es condenado. Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No sirve, es muerto. Ahora, acá Pablo utiliza cierta parte de la ley para explicar lo que es la fe, haciendo una alegoría con él. A la persona que había sido salva, pero tenía incorporada la ley, él le llamaba débil, era débil. Y la otra, tal vez más madura, menospreciaba al débil, ¿viste? Y se juzgaban los unos a los otros. Entonces Pablo le llama la atención a los dos. Le llama la atención a los dos. Bueno, la ley de la que habla acá es la ley de Moisés, ¿no es cierto? La ley de Moisés, como muchos de nosotros sabemos, tiene dos partes, la parte de los rituales y la parte de la conducta. Las dos partes siempre representaron al Cristo. La parte de los rituales, que el sacrificio del cordero para perdón de pecado, el bautismo para perdón de pecado, ¿entendés? Todas esas cosas era la representatividad de lo que iba a ser el Cristo, ¿entendés? Por única vez y para siempre, el Cordero Pascual, ¿no es cierto? Ahora, la parte de la conducta, ¿vieron? Que representaban los 10 mandamientos, representaban lo que es el Cristo. Jesucristo fue el mismo ayer, hoy y siempre. Esa parte de la conducta nunca se abolió. Lo que se abolió fue la parte de lo que esos sacrificios, ¿viste? Iban a lograr para el hombre, o lograban temporalmente para el hombre. Por eso que ellos siempre tenían que estar con esas fiestas, ¿viste? Con esos ritos, ¿viste? Cada vez que se iban a adorar, sacrificaban un cordero. Hoy vos tenés Espíritu Santo y adorás hablando en lengua. Fíjate la gran diferencia, vos no vas a sacrificar un cordero, ¿viste? Hoy adorás o hablando en lengua porque Jesucristo te entregó el don de Espíritu Santo de parte de Dios. ¿Entendés? Pero todo ese tipo de rito era lo que iba a lograr el Cristo. Hoy ya tenemos el Cristo. Nuestro Señor Jesús es el Señor Jesucristo, el Cristo de Dios. Hoy ya no necesitamos hacer todos esos ritos porque Él vino a hacer esto por nosotros. Con eso que Él dio, se empobreció porque dio hasta su vida por nosotros, nos enriqueció a todos. Y somos ricos por siempre. Pero la parte de la conducta nunca se abolió. Y acá te habla de la parte de la conducta. Fíjate vos que hay mucha gente que hacía un montón de cosas, pero lo hacía fuera de la ley. Principalmente los judíos en aquella época. Vamos un poquito más atrás y vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 9, para dar un ejemplo. Y si sucedió antes, lo que te quiero decir es que vuelve a suceder siempre. Porque el adversario, si vos no prestás atención, te vuelve a engañar con estas cosas. ¿Viste? Por eso es muy importante leer la Biblia, leer en los contextos, entender quién es nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Dios. Mira, el capítulo 9, versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es ¿qué? Por la fe. Por fe. Por fe. Fíjate vos, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué dice? Porque no iban tras ella, porque iban tras ella, no por, ¿qué dice? Por fe. ¿Viste? Ellos hacían obra, pero no, esas obras no se basaron en la fe. Y la ley de los judíos, de donde vino la tribu de Judá, la ley de los judíos, del pueblo de Israel, se fundamentó siempre en la fe. Fíjense que dice:
sino por las obras de la ley, por cuanto tropezaron en la piedra de tropiezo. Por eso que siempre tropezaban en el Cristo, porque ellos no creían en el Cristo, ¿eh? En la manifestación. Cada vez que vos manifestabas esa fe, manifestabas al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y ahí vos demostrabas una humildad a Dios. Pero ellos no tenían esa humildad porque no querían sujetarse al Cristo. Ellos querían salvarse por las obras. Fíjate, dice, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que en él creyere no será avergonzado. ¿Viste? Pero para ellos siempre fue y será piedra de tropiezo. Para el que no cree siempre va a ser así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y claro, Pablo era de la tribu de Benjamín, hermano. Amaba a su pueblo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, al conocimiento de Dios. Al conocimiento de ese acerca del Cristo, de la nueva del Cristo. Tenían celo de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque el fin o la finalidad de la ley o el propósito de toda la ley siempre fue el Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Eso vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? La finalidad, el propósito de la ley siempre fue Jesucristo. Jesucristo terminó con todos esos ritos, ¿viste?, que declaraban lo que Él iba a lograr eternamente en nosotros. Hoy logró esas cosas, ¿no es cierto? Tenemos perdón de pecado, remisión de pecado, tenemos la justicia de Dios, la justificación, la santificación, la redención, la sabiduría de Dios en Cristo en nosotros. ¿Entendés? Tenemos un montón de cosas que, mirá, la grandeza de eso no lo comprendemos nosotros, apenas afilamos por arriba como ahora estamos haciendo, ¿viste? Pero es así. Pero estas son las obras sin fe. Muchas veces el ser humano hace un montón de obras, ¿viste? Ahora, ¿cómo sabes que tu fe está basada en el Cristo? Porque ahí es donde vos tenés que centrarte, porque tenemos que aprender a poner la mira en nuestro Señor Jesucristo. Tu fe está basada en el Cristo. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas. Mira, el versículo que vamos a leer y después vamos a retroceder y volver a leer todo, es el versículo 6. Dice, porque 5, 6. 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿que qué? Por amor. Hermano, la fe de la cual nosotros profesamos es energizada por el amor de Dios que es y siempre fue en el Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La energía de nuestra fe es el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora sí, vamos a leer el 1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Claro, porque había algunos que le querían volver a circuncidar, que guarden el séptimo día, que vuelvan a los ritos, que no vayan a comer un montón de cosas, ¿viste? Porque en la ley eso era pecado, pero Cristo nos liberó de esa maldición de la ley, dice. ¿Entendés? Porque era maldito la persona que hacía lo contrario a la ley. ¿Entendés? Cristo nos liberó, ¿viste? Hecho por nosotros maldición, dice. Fíjate vos lo que hizo nuestro Señor. Por eso es que enriqueció a tanto. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Viste?
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, ¿querés volver a la ley, hermano? Acordate que la ley es así, asá, asá, asá. ¿Viste? Y que la ley de la que Pablo habla acá estaba basada en el Cristo. No en la ley esa de los judíos. No, basada en el Cristo. ¿Viste? De Cristo desligaste, con Cristo rompiste, dice en realidad el texto. Con Cristo rompiste ahora. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, quieran seguir los parámetros de la ley fundamentada en el Cristo, bueno. Ustedes no están en la libertad con que Cristo, no quieren vivir en la libertad con que Cristo les hizo vivir libre. Cristo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le puso ese nombre a su Hijo. Como le dijo a Abraham le cambió por Abraham y a Jacob por Israel. Cuando Dios pone un nombre, le pone un nombre. Fíjate vos ahí en Primera de Pedro, para corroborar esto, vamos a volver acá. Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14, te dice, si soy vestipulado por el nombre de ¿qué? De Cristo. Ahí no dice ni Jesús ni Jesucristo, el nombre de Cristo. Y así dice el texto, soy bienaventurado. Y está hablando del Señor Jesús. Porque glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén a eso, ¿no? Mirá lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. Este es el nombre que le puso Dios a su Hijo. Él es su Cristo, su ungido, nuestro Señor Jesús. ¿Vieron? Así que con Cristo rompen esto, con este Cristo que Dios instituyó. Y quieren seguir esperando, bueno, pero se desligaron de la libertad con que Cristo lo hizo firme. Vamos acá en Gálatas, ¿no es cierto? Estamos 5:5. Pero nosotros, por el Espíritu, el versículo 5 dice, aguardamos por fe la esperanza de justicia. ¿Viste? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Vieron? Qué importante es saber de qué fe hablamos nosotros. ¿De qué fe hablamos nosotros? Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, por favor. Porque esto ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo, ¿no? Ahora vamos a leerlo directamente. Versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, vieron que la acción que tuvo esa fe que ellos tenían en el Cristo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, nos asedia el pecado directamente y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en qué? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, cuando vos testificás al Señor y realmente lo haces de corazón, claro que vas a tener oposición, pero considerá a nuestro Señor Jesucristo.
la recompensa que tuvo él de parte de Dios, porque nunca el que invoque el nombre del Señor será avergonzado. Uno es avergonzado cuando hace lo contrario a su llamamiento, ¿viste? Nunca nosotros vamos a ser avergonzados, dice. Ahora, vamos a hablar de las obras impulsadas por la fe, el amor que impulsa la fe, que manifiesta estas obras, que manifiesta a nuestro mismo Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo o de las obras, ¿no es cierto? Ese es el sentido, porque nosotros cada vez que manifestamos la fe somos el reflejo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la acción o la obra que se ve. El impacto que tuvo nuestro Señor al alimentar a esos 20.000 y pico, al enriquecernos tanto a todos los que creímos, así nosotros reflejamos al Cristo, y esa es la acción o la obra que profesa nuestra fe, impulsada por este mismo amor de Dios. Vamos centrando un poquito más en esto para afinar la puntería y no errar nosotros en nuestro andar. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Debes saber que nosotros fuimos capacitados por Dios para hacer esto. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios no hay cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Y tenemos la capacidad espiritual para hacerlo. Hoy todos tenemos el Espíritu Santo. Antes los hombres de Dios tenían el Espíritu Santo, ¿viste? Sobre ellos. ¿Viste? Y los demás obedecían. Pero hoy nadie puede decir yo no tengo la capacidad. No, hoy todos tenemos el Espíritu de Dios. Nadie dentro del cuerpo de Cristo. Nadie, ningún hijo de Dios puede decir, ¿no? Entonces vos fíjate que cuando vos entras, porque acá vamos a hablar de obras, ¿no? Dice el versículo 1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, estamos haciendo algo, ¿no es cierto? El 1.13, del capítulo 13, 1, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, no te sirve para nada eso. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy, ¿viste? A mí no me sirve, ¿viste? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que impulsa la verdadera fe, ¿entendés? Esa que trae provecho al cuerpo, que enriquece como nos enriqueció Cristo a nosotros, que alimenta como alimentó Cristo a esa gente, es el amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios es el motor de nuestra fe. Por eso siempre decimos que la representación misma del amor de Dios siempre fue, es y será nuestro Señor Jesucristo. Cuando vos hablas del amor de Dios, no podés dejar de hablar de nuestro Señor. Ahora, cada vez que hablamos la palabra, nosotros manifestamos la palabra. Yo te voy a decir la prueba de que esta prédica a Cristo, la prueba de predicar a Cristo, la fe impulsada por el amor. Nosotros vamos a ver la prueba de predicar a Cristo de la fe impulsada por el amor. Cristo es la fe impulsada por el amor, ¿no es cierto? Y vamos a ver esto en Filipenses, capítulo 1. Porque mucho hablamos de nuestro Señor Jesucristo y siempre se habló del Cristo. Los judíos hablan del Cristo, están esperando muchos de ellos todavía al Cristo. Hablan del Cristo. Y muchos hablan del Cristo. Y que Él es la cabeza, y nos llenamos la boca, un montón de cosas, ¿viste? Pero la prueba de que vos estás predicando al Cristo, a la fe
impulsada por el amor, son estos versículos que vamos a leer. Para mí, ¿no? Para mi entender, hablo por mí acá. Vamos a leer capítulo 1, versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, ¿qué dice? Por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora vos fíjate, yo predico a Cristo para añadir aflicción al corazón de Luciano. Yo te estoy dando, Luciano. La verdad que sí, hermano. ¿Entendés? Porque eso es lo que tenés que preguntarte, hermano. Hola, Víctor, Dios te bendiga. Hola, Miriam, Dios te bendiga. Fernando, Sandra. Eso es lo que tenemos que preguntar nosotros. ¿Nosotros predicamos a Cristo para añadir aflicción al corazón del hermano? ¿Entendés? O por amor. ¿Entendés? Porque esa es la prueba, hermano, de la diferencia. Porque mucho hablamos de Cristo. Y en tu corazón y en mi corazón es lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo ven. Ahí es donde pesa la verdad. Lo que impulsa esta prédica de nuestro Señor Jesucristo, que es por contención o es por amor, ¿viste? Porque yo tengo contención con vos, o yo te tengo envidia vos, o yo quiero añadir aflicción, o yo realmente te estoy amando, hermano. Yo realmente te estoy diciendo que, mirá, la clave de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que va a alimentar y jamás vas a pasar hambre y sed con nuestro Señor Jesucristo. Que vas a ser enriquecido a pesar de todos los aciertos y desaciertos que vos tengas en la vida. Jamás vas a ser avergonzado. ¿Viste? Obviamente que nosotros vamos a recibir reprensiones y recibimos reprensiones y nos exhortamos los unos al otro, pero cuando lo hacemos con este punto de vista de realmente enriquecer a la persona como Cristo nos enriqueció a nosotros, entregándose totalmente. Dice, a su tiempo Cristo murió por todos los impíos, todos éramos impíos. Dios dice, no hay justo ni aún uno. Apenas moriría alguno, tal vez por un justo, dice. Pero Él murió por todos los impíos, porque nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Y punto. Así que recibimos la gracia gratuitamente. Fíjate la riqueza que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que hoy, a partir de que vos recibiste a Cristo, vos sos eterno. Vos no tenés condenación. Condenación, ¿sabes qué? En el sentido de Romanos 8.1, ese tan mal interpretado ese versículo. No es que vos no tenés condenación porque haces mal o... No, condenación es que vos no hay pecado que te pueda quitar la salvación que logró nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere ese no tener condenación. Una vez que recibiste a Cristo, vos fuiste enriquecido, ¿viste? Y si permanecés en Él, vos eso, como hablábamos hoy con Luciano, cada vez que nosotros queremos hacer algo por el Señor, Él nos da 100 o 200 veces más, ¿viste? Te enriquece. La cuestión es que siempre estamos en deuda con el Señor, ¿viste? Y obviamente, mucho más con nuestro Padre que preparó esto en el Señor desde siempre en nosotros, antes de la fundación del mundo. Qué tremendo esto. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros con respecto a esta fe? Cuando lo oramos, hacemos esas obras por amor, manifestando y reflejando a ese Cristo, que alimentó siempre a los demás, enriqueció siempre a los demás, amando a Dios por sobre todas las cosas, obviamente. Él no toleró la idolatría, no, esas cosas no, ¿entendés? Pero él recibió, él mismo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. Él no le huyó a la labor. Él no le dijo a esa gente, che, vayan a creer para comer, ¿viste? O no le dijo, ir y calentados.
Esa es la fe que nosotros reflejamos, ¿viste? Así que, ¿cómo tenemos que hacer? Segunda de Pedro, por favor, para ir cerrando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esta fe, hermano? Porque por algo la Escritura nos dice, ¿viste?, que nosotros tenemos que fundarnos en nuestro Señor Jesucristo, en la fe del Evangelio del Hijo de Dios. El Hijo de Dios le reveló mucho al apóstol Pablo acerca de esta fe que nosotros profesamos hoy, que es mucho más plena que la que profesaron los antiguos. Es más, la gran mayoría de la revelación de Jesucristo le fue dada al apóstol Pablo. Gracias a Dios, ¿no? Pero muchos otros hombres de Dios también recibieron gran revelación de Jesucristo. Y acá Pedro nos dice algo acerca de esta fe. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esa es la riqueza que recibimos en Cristo, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Hoy tenemos Espíritu Santo, somos hijos de Dios, somos participantes de eso, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra ¿qué? Fe, virtud, hermano. Hay que estudiar y reestudiar cada uno de estos puntos para volverlo práctico. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, amor fraternal, hermano. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no dejarán estar ¿qué? Ocioso y ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La fe que nosotros profesamos, hermano. Pero el que no tiene estas cosas, hermano, el que hace obras sin esta fe, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque siendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjate vos, el trabajo del cuerpo en esto se tiene que llegar a ser constante en agrandar esta fe, ¿viste? A la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, decía Pedro, y muchos tenemos que imitar esto, aquellos que predicamos más que nada, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque esta es la verdad presente, hermano. Nuestro Señor Jesucristo. Esta fe que nosotros profesamos refleja lo que Él es. Por eso nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra. Lo testificamos, tenemos todo el poder de Dios para hacerlo. Podemos hacerlo juntos, llegar a ese punto de transformarnos y no conformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos realmente que la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, esta fe que profesamos, es buena, agradable y perfecta. Así que acordémonos siempre, la fe sin obra es muerta, pero la obra sin la fe también. Muchas gracias, hermano, por estar. Oramos. Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra.
por habernos dejado esta sabiduría en nuestro Señor Jesucristo, y vos, Señor Jesucristo, por ser nuestra sabiduría, guiándonos siempre de parte de Dios, a tu voluntad, que no es otra cosa que la voluntad de nuestro mismo Padre, que preparó todo esto en vos desde antes de la fundación del mundo para nosotros y para todos los que van a creer en vos. Gracias, Señor, por estar con nosotros, siendo nuestro sustento, siendo nuestra fe, y siendo, y a medida que la manifestamos, vos te reflejes y te manifieste diariamente en la vida de aquellos que tocamos y en la nuestra principalmente. Gracias por estar todos los días de nuestra vida con nosotros, y gracias por tanto, Padre, habernos dado en nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Él, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Los quiero mucho.